Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a ir rápido al tema porque creo que este episodio se me va a alargar muchísimo. Ya veremos, de hecho, conforme vaya grabando, no sé si no tendré que parar y seguir en otro episodio. Hoy voy a enseñaros cómo hacer un script de prospección de clientes, ¿de acuerdo? Una de las cosas que tenía claras y que quería empezar a trabajar más es el tema de herramientas concretas, herramientas operativas que yo normalmente desarrollo en los cursos y talleres que realizo y con mis equipos implemento. Y que mucha gente me estaba preguntando, Carlos, es que hablas muchas veces de los scripts de venta, de los scripts de llamada en frío, de los de tal, pero no nos dices cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a intentar centrar el tema en lo que sería un script de prospección, ¿de acuerdo? La prospección como tal es buscar oportunidades de venta, ¿de acuerdo? Y un vendedor debe de pasar, como dije en un episodio el año pasado, como en un episodio anterior, además creo que el título era algo así como el tiempo en productividad de un vendedor o el tiempo que tiene que estar un vendedor, cómo tiene que organizar un vendedor su tiempo o algo así. El caso es que un vendedor debería estar por lo menos, como mínimo, un 30% de su tiempo buscando oportunidades de venta. ¿De acuerdo? A esto, a buscar oportunidades de venta, se le llama prospectar. Si eres emprendedor, como te dará rabia y urticaria hablar de venta, porque los emprendedores no vendemos, los emprendedores nos dedicamos a cambiar el mundo. Vale, sí, todo eso que me cuentes está muy bien, pero tú lo llamarás oportunidad de negocio, oportunidad de valor o creación de... Me da igual cómo lo llames. Se llama buscar oportunidades de venta y es conseguir que alguien que no te compraba, te compre. ¿Cómo podemos hacer que alguien que no me compraba me compre? Pues normalmente la prospección se hace pues mediante llamadas, mediante networking, mediante visitas, o bien en frío, o bien de referencias. Hay 10.000 posibilidades. La semana que viene, en otro episodio esta semana, lo que pasa que no sé cuál será, hablaré de procesos de venta largos, porque me lo han pedido un par de oyentes y voy a hablar de procesos de venta largos y cómo hacer un proceso de ventas largo. Pero para ellos también sirve este script de prospección, ¿vale? Solo que en procesos de venta largos hay que hacer algunas variaciones a este script que comentaré en ese episodio. Pero bueno, seguimos para adelante. La idea es que si nosotros optimizamos nuestra forma de buscar oportunidades de venta, si nosotros conseguimos, si bien no automatizar esta prospección, pero sí optimizar la prospección, esto va a suponer muchísimo menos cansancio. Además va a suponer muchísimo menos tiempo, porque al final un script de prospección, es decir, el diseño de un guión para conseguir oportunidades de venta, se repite casi siempre el mismo. Os lo he dicho muchas veces en este podcast y no me cansaré de repetirlo. Toda la gente que dice, no, es que vender es un arte, yo voy y delante del cliente me inspiro y tal. Las narices. O sea, el que lo tiene más metodizado tiene más posibilidades de triunfar, es más, tiene más posibilidades de trabajar incluso el día que no tiene ganas, que es lo que siempre repito, ¿de acuerdo? Entonces, para desarrollar un script de prospección, que como digo, siempre es igual, es decir, las labores de buscar oportunidades de venta siempre siguen el mismo guión. Esto es como las películas. En las películas sabes que siempre va a haber el mismo guión. Presentan a los personajes, presentan al malo, presentan el problema que van a tener, va a haber un giro en el cual todo parece perdido y la gente está a punto de darse por vencida y tal, pero luego hay otro giro, el héroe se recupera, consigue salvar a la chica, se la lleva, todos son felices, comen perdices y además suele haber al final un aprendizaje para que la gente que si algún día te plantea ser malo digas, no voy a ser malo porque los malos acaban mal. Vale, pues este guión que está en todas las películas resulta que para las prospecciones pasa exactamente igual. Es decir, todo sigue siempre los mismos patrones, sigue siempre los mismos guiones. El sol siempre sale por el este y siempre se pone por el oeste, se ponga como se ponga quien quiera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seguir una serie de pasos. El primero
El primer paso de este script, de este guión de prospección, de buscar oportunidades de venta, es identificar cuál es el objetivo de la prospección. Es decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué puedo ofrecer? Estas cosas que nosotros, que realmente cuando identificamos el objetivo principal de la prospección, cuando decimos qué es lo que queremos conseguir o qué es lo que quiero ofrecer, y además con la mayor cantidad de detalles posible, esto nos da perspectiva. Es decir, con este identificar el objetivo, no estamos haciendo aún ninguna labor más que con nosotros mismos. Lo que estamos es ofreciéndonos perspectiva, es decir, oye, ¿qué quiero conseguir? Porque muchas veces, cuando tú hablas con vendedores, la gente te dice, no, yo es que voy a hacer una primera visita en la que quiero conocer al cliente y tal, y luego se tiran y intentan vender. Y dices, pero a ver, tonto, ¿no habías dicho que en esta primera visita lo único que querías era identificar al cliente o identificar a quién era el interlocutor válido o identificar quién era el decisor y generar confianza? ¿Por qué te lanzas a vender? Estás perdiendo toda la fuerza que te habías planteado del script. Si tú te planteas, y esto lo he hablado muchas veces y por ejemplo en un episodio hace un tiempo con el tema de las llamadas, es decir, si yo identifico que lo mejor que puedo hacer es hacer una llamada para preparar el terreno, esa llamada se tiene que acabar cuando yo haya preparado el terreno, no me tengo que poner a vender. Pues en esto pasa exactamente igual. Tengo que identificar cuál es el objetivo que quiero definir y ceñirme a conseguir ese objetivo. No coger y decir, no, pues mira, ya que estaba aquí, me he puesto a intentar vender. No, porque si intentas vender antes de tiempo no habrás generado la confianza suficiente. Irás atarantado. La siguiente cosa, una vez que tenemos esa perspectiva de decir, oye, ¿qué quiero conseguir? Vale, pues lo que quiero es conseguir, por ejemplo, identificar al interlocutor válido o identificar quién va a ser el decisor. Tienes que tener, luego este trabajo también es previsita o prellamada, tal, ¿de acuerdo? Todo esto que estamos haciendo es antes de la llamada, pero también forma parte de este script. Tener claros cuáles son los pros y los contras del canal de comunicación o de la situación en la que vas a estar. Es decir, vas a llamar por teléfono o vas a hablar con alguien por teléfono, piensa que esa persona no ve lo que tú tienes delante y a lo mejor le cuesta hacerse una imagen espacial o una imagen del producto o servicio que estás vendiendo, le cuesta mucho identificar o hacerse una imagen visual de eso. Piensa también que va a ser difícil que mantenga la atención porque esta persona pues a lo mejor va a estar sentada en su mesa con el teléfono cogido, pero delante va a tener pues su libreta, su ordenador, su correo electrónico y a lo mejor mientras está hablando contigo, mientras te está escuchando, mientras tú piensas que te está escuchando, está contestando un correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, estos son pros y contras que tiene ese canal de comunicación o que tiene esa situación. Por ejemplo, en el caso de que vayáis a un evento de networking, ¿vale? Pues pensad que tú no puedes ir a un evento de networking pretendiendo conocer a una persona y que luego esa persona que está en un evento de networking te dedique a ti 20 minutos o media hora de su tiempo. No, hombre, en un evento de networking sabes que va a haber una limitación de tiempo, que además esas personas pueden tener otros intereses, que además no estás solo, que puede haber otras personas que quieran contactar con ese mismo interlocutor que tú. Entonces, todo esto son pros y contras del canal de comunicación o de la situación que tienes que tener en cuenta. Luego, lo siguiente, y esto también es bastante práctico, es que tienes que definir cuál es tu pipeline, cuál es tu pipeline de prospección, ¿de acuerdo? Identifica cuál es tu tubería principal, que la tubería principal de ese pipeline sería todos aquellos pasos por los que yo quiero llegar a conseguir el objetivo que me he marcado y te recuerdo, si el objetivo que te has marcado es identificar al decisor, pues los puntos de la tubería principal serán contactar con alguien relevante en la empresa, que esa persona me dé una serie de contactos en la empresa o un organigrama concreto, que además, una vez que tenga el organigrama, pueda identificar cuáles de las personas tienen poder de decisión y cuáles no, cuál es la mejor hora para contactar con esas personas, cuál es el mejor medio para contactar con esas personas. Al final se trata de definir un pipeline. Ojo, en este pipeline
Y el pipeline, ya os expliqué en otro episodio la diferencia entre pipeline y funnel, ¿vale? El funnel va más dedicado a la conversión y va más dedicado al tema del CRM. El pipeline se hace en modo estratégico, es decir, identificamos cuál es el ramal o la tubería principal y cuáles son las posibles ramificaciones y cómo esas posibles ramificaciones deberían de poder recuperar el camino otra vez a la tubería principal, ¿vale? Ramificaciones que se nos pueden plantear en este pipeline, pues por ejemplo, en una llamada en frío, si estás haciendo una llamada en frío, una posible ramificación es que no te cojan el teléfono. O una posible ramificación es que te salte el buzón de voz y tendrás que dejar un mensaje, o vas a colgar y no vas a dejar mensaje. O una posible ramificación es que te digan que la persona no está. ¿Qué vas a hacer si la persona no está? ¿Le vas a dejar un mensaje? ¿Le vas a decir que le llamas más tarde? Si le dices que le llamas más tarde, ¿cómo vas a identificar cuál es la mejor hora? Todo esto son ramificaciones de esa tubería principal que tienes que tener en cuenta para definir tu pipeline. ¿De acuerdo? Otro de los pasos, una vez que ya hemos definido el pipeline y hemos identificado todas esas posibles bifurcaciones, todas esas posibles ramificaciones, vamos a desarrollar alternativas y respuestas en cada bifurcación, ¿vale? Estas posibles soluciones para conseguir el objetivo, pero siempre, como digo, este pipe drive, ya estaba dando el nombre del CRM en vez de este pipeline, tenemos que seguirlo en base al objetivo que nos hemos marcado. Es decir, si el objetivo que nos hemos marcado es llegar a contactar con el decisor de la empresa, no tenemos que hacer un pipeline descomunalmente grande, ¿no? Y cuando llegue a decirle la explicación de valor y no sé cuántos, y los puntos de dolor de mi cliente y no sé qué, y el servicio y no sé cuánto, tal. No, no. Vamos a hacer sola y únicamente el pipeline en función del objetivo que nos hemos marcado. ¿De acuerdo? Importante, los dos últimos pasos y que son imprescindibles, y con esto voy a acabar hoy y mañana voy a hacer un ejemplo. Penúltimo paso, imprescindible, define un cierre. ¿Tienes que definir un cierre? Lo siento, esto ya has llegado a jugar con los mayores y esto aquí ya no valen los juegos de niños. Aquí ya no vale ir diciéndole al cliente, ay, pues sí, tal, y yo te voy contando, 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 y me quedo ahí, contando, y me quedo. No, hay que definir un cierre. Hay que ser un valiente, hay que ser un machote, como dice mi hijo pequeño, ¿vale? Papá, yo soy un machote. Pues esto igual, tienes que ser un machote. Define un cierre. ¿Cuál va a ser el cierre que utilices? Pues si llego a contactar con esa persona que es el decisor y tal, ¿cuál va a ser el cierre que utilice? Pues le propongo que nos veamos la semana que viene durante 20 minutos y le explico más sobre este producto. ¿Cuándo le vendría mejor? ¿O qué día le vendría mejor? Eso es un cierre, ¿vale? Ya le estoy diciendo que le propongo que nos vamos a ver tal para verlo. O le propongo que nos veamos en persona o, yo qué sé, imaginad que habéis contactado con él en un evento de networking y le dais vuestra tarjeta o lo que sea, y el cierre podría ser, pues por ejemplo, decirle, deme su tarjeta y la semana que viene, el lunes a primera hora, le llamo y concerto una cita, concertamos una reunión en un horario que nos venga bien a los dos. Pero escribe ese cierre, escribe el cierre que quieres hacer. Es más, intenta cumplir el cierre siempre que puedas, porque te va a dar confianza. Si ese cierre te sale bien, te va a dar confianza y lo vas a volver a utilizar y entonces vas a ver que funciona. Ese es el penúltimo paso. El último paso del script es que tienes que depurarlo. Todos los scripts se depuran, todos los guiones se depuran. ¿Cómo se depura un script? Muy fácilmente, son 2 pasos. La primera es tomar nota de lo que funciona y lo que no funciona y después introducir cambios. Obviamente, si algo no funciona, quitaremos eso y pondremos otra cosa. Si comprobamos que algo funciona, no lo tocaremos. Ahora, si vemos que van cosas funcionando y cosas que no van funcionando, corremos el riesgo de que nuestro script se quede pequeñito. Entonces, por eso hay que incorporar cosas. Y por eso, depurar un script es muy sencillo. Primero, analiza cuáles son las cosas que funcionan y las que no funcionan. Y lo segundo, introduce cosas nuevas, prueba cosas nuevas. Con esto acabamos el episodio de hoy. Sabía que se iba a hacer largo, así que voy a cortar aquí. Mañana
voy a hacer, o en el mañana, o en el episodio siguiente, como queráis verlo, voy a hacer un ejemplo completo de principio a fin de cómo sería un script de prospección. Hasta el próximo programa.